Mi hermano me echó en cara que era un mantenido. Pero mira quién terminó pidiéndome ayuda. Un día, mientras estábamos en la casa de mi madre, mi hermano me dijo algo que se me quedó grabado como una cicatriz. Vos sos un mantenido, siempre viviendo de los demás. Nunca vas a lograr nada por tu cuenta. Me lo escupió en la cara delante de la familia, sin importarle que mi mamá, mis tías y hasta los primos estuvieran ahí. Yo sentí como me ardía la piel. No tanto por lo que dijo, sino porque lo disfrutó. Porque se veía en sus ojos que lo decía con ganas de aplastarme. Lo peor fue que todos se quedaron en silencio. Nadie lo frenó, nadie le dijo que estaba siendo cruel. Mi mamá solo bajó la cabeza como si le diera la razón. Y yo ahí tragándome las lágrimas, con una mezcla de vergüenza y rabia. Ese día juré que no iba a olvidar esas palabras. La verdad es que en ese momento sí estaba en un mal lugar. Había perdido mi trabajo, me estaba quedando en la casa de mi madre por un tiempo, y mi hermano, que se había casado con una mujer de plata, se sentía superior. Él llegaba en su camioneta, se paseaba con ropa de marca, siempre alardeando de lo bien que le iba con los negocios de su suegro. Cada vez que podía me hacía sentir menos. Que si yo no servía para nada, que si vivía de arriba, que si la familia tenía que mantenerme. Yo apretaba los dientes, porque por dentro me hervía la sangre, pero por fuera me aguantaba. Me repetía a mí mismo que la vida da vueltas, que el tiempo pone a cada quien en su lugar. Y vaya que lo comprobé. Al poco tiempo empecé a moverme. Agarré trabajos pequeños, mal pagados, pero no me importaba. Cada centavo que ganaba lo ahorraba. Cada hora que podía la invertía en aprender algo nuevo. Descubrí un curso en línea de marketing digital que me cambió la cabeza. Mientras él seguía presumiendo de viajes y relojes caros, yo estaba en la computadora hasta las 2 de la mañana, quemándome los ojos y soñando con algo mejor. No te voy a mentir, hubo noches en las que me sentí derrotado, en las que pensaba que tal vez tenía razón, que tal vez yo era ese mantenido del que él hablaba, pero cada vez que esa idea me quería hundir, recordaba su cara, su tono de voz, esa satisfacción en sus ojos cuando me humilló. Eso fue gasolina para mí. Poco a poco mis esfuerzos empezaron a dar frutos. Conseguiste un cliente pequeño, después otro más grande, hasta que un día me di cuenta de que estaba facturando más de lo que imaginaba. No necesitaba de nadie, menos de él, pero yo no decía nada. Dejaba que él siguiera creyendo que yo seguía siendo el fracasado, el que dormía en el cuarto pequeño de la casa de mi madre. Mientras tanto, las cosas en su vida no eran tan perfectas como aparentaba. Su matrimonio empezó a resquebrajarse. Los negocios de su suegro ya no eran tan estables, y su forma arrogante de tratar a la gente empezó a pasarle factura. Yo lo veía, callado, observando desde un rincón, sin olvidar aquel día en que me escupió en la cara que era un mantenido. Lo que nunca imaginó es que llegaría un momento en el que él, con toda su soberbia, tendría que tragarse el orgullo y venir a pedirme ayuda. Y ese fue el verdadero giro de todo este drama. El día que mi hermano vino a buscarme todavía lo tengo grabado como si hubiera pasado. Ayer. Yo ya no vivía en la casa de mi madre. Me había mudado a un departamento modesto pero mío, pagado con el esfuerzo de mis propios trabajos. Había decorado todo con cosas sencillas, nada ostentoso, pero era un lugar que representaba mi independencia, mi escape de esa etiqueta que me había colgado mi hermano. Una tarde golpearon la puerta. Cuando abrí y lo vi parado ahí con esa cara desencajada, me tomó unos segundos procesar la escena. Nunca imaginé que él, el mismo que me humilló, estaría en la entrada de mi casa. Venía sin su camioneta nueva, sin esa sonrisa arrogante que lo caracterizaba. Vestía desaliñado, con la barba crecida, los ojos hundidos y ojerosos. Era como ver una versión rota de ese hombre que siempre había creído tenerlo todo. ¿Podemos hablar?, me dijo con una voz apagada, como si se tragara las palabras. Yo lo dejé entrar, más por curiosidad que por compasión. Se sentó en mi sofá. Miró alrededor y por un momento parecía que no podía creer que yo hubiera levantado algo por mi cuenta. Empezó a contarme lo que pasaba. Su suegro había caído en bancarrota. Los negocios que tanto presumía habían resultado ser un castillo de arena. Su esposa le había pedido el divorcio y lo había echado de la casa. En cuestión de meses había perdido todo el mundo que lo hacía sentirse superior. Mientras lo escuchaba, no podía evitar recordar esa escena frente a la familia, sus palabras hirientes, su risa cuando me llamó mantenido. Y ahí lo tenía, frente a mí, con las manos temblando, pidiéndome casi con vergüenza un préstamo, porque decía que no tenía dónde quedarse, que necesitaba arrancar de nuevo, que yo era su única esperanza. Sentí una mezcla extraña. Parte de mí quería gritarle en la cara lo mismo que él me dijo a mí. Quería restregarle que la vida da vueltas, y que ahora él era el que dependía de alguien, más. Pero otra parte de mí disfrutaba el silencio. Ese momento en el que todo se acomodaba sin necesidad de levantar la voz. El resentimiento no desaparecía, al contrario. Me alimentaba ver cómo el orgulloso hermano mayor estaba, ahora reducido a pedir ayuda. Le pregunté,
¿Y qué pasó con todos esos amigos ricos con los que siempre te juntabas? ¿Con tu suegro, con tus contactos? ¿Con los que decías que te iban a abrir todas las puertas? Bajó la mirada. No respondió. Solo movió la cabeza y se llevó las manos a la cara. Ese silencio fue más revelador que cualquier explicación. Me di cuenta de que había vivido de apariencias, que nunca construyó nada propio, que toda su vida se sostenía en la plata de los demás. La ironía era brutal. El que me acusaba de ser un mantenido, en realidad había vivido colgado de los favores de otros. Lo dejé hablar, lo dejé hundirse en su propia confesión. Y mientras tanto, yo pensaba en cómo usar esa situación, no porque quisiera verlo arruinado para siempre, sino porque por fin entendí que tenía la oportunidad de demostrarle quién realmente era. No el fracasado que él pintaba, sino alguien que aprendió a levantarse del piso con esfuerzo. Esa noche no le di una respuesta. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, que no era tan fácil. Él me miró con desesperación como si no pudiera creer que yo no corriera a salvarlo. Y ahí fue donde me di cuenta de algo. Él había esperado que yo actuara como él nunca lo hizo conmigo, que yo fuera noble, generoso, que olvidara todo lo que me hizo pasar. Cerró la puerta detrás de él y me quedé solo, con el eco de mis pensamientos. Sentía que por fin tenía el control de la situación, que el karma había hecho su trabajo y que ahora era mi turno de decidir cómo terminaría esta historia. Lo que vino después fue aún más jugoso, porque la familia entera se enteró de la caída de mi hermano, y entonces empezaron los verdaderos chismes y divisiones entre todos. Y créeme, ahí fue cuando todo se puso más feo de lo que yo imaginaba. Cuando la noticia de la caída de mi hermano se esparció en la familia, fue como prender fuego en un cuarto lleno de gasolina. Todos tenían algo que decir, todos opinaban, y lo más sorprendente fue descubrir cuánta gente en realidad lo detestaba en silencio. Mis tías, que antes lo alababan por ser el exitoso, empezaron a murmurar que siempre había sido un presumido, que su dinero nunca fue suyo, que solo se inflaba con lo que la esposa y el suegro le daban. Incluso mi abuela, que era la que más lo defendía, comentó que tarde o temprano la soberbia se paga. Yo escuchaba esos comentarios y no podía negar que me daban cierto placer. Durante años él había tenido a la familia de su lado, como si fuera el hijo modelo, y yo siempre quedaba como la sombra, el que no alcanzaba. Ahora todo estaba al revés. Él era el problema. Él era el fracasado. Y de pronto me miraban a mí con otros ojos. Pero lo mejor fue el almuerzo familiar que se organizó unas semanas después. Mi madre insistió en reunirnos a todos para hablar las cosas en paz. Yo no quería ir, pero al final decidí presentarme, porque sabía que ahí saldrían chismes jugosos, y vaya que no me equivoqué. Mi hermano llegó con la misma cara apagada de la última vez que lo vi, ni rastro de esa seguridad que siempre lo rodeaba. Apenas se sentó, todos empezaron con indirectas disfrazadas de preocupación. Lo importante es aprender a ser humilde, dijo una tía mirándolo fijamente. Uno nunca debe depender solo de los demás, soltó otra con una sonrisa venenosa. Hay que saber ahorrar en las buenas, porque las malas siempre llegan, añadió mi abuela, que nunca antes había perdido oportunidad de consentirlo. Él aguantaba en silencio, pero su incomodidad era evidente. Yo, en cambio, estaba tranquilo, disfrutando de ese ambiente cargado, viendo cómo cada palabra lo hacía más pequeño frente a todos. En un momento, mi primo, que siempre fue medio cizañoso, lanzó la bomba. La verdad, tío, vos siempre trataste mal a tu hermano. Yo estaba el día que le dijiste mantenido, ¿te acordás? Y ahora mira, sos vos el que anda buscando ayuda. El silencio que siguió fue brutal. Nadie respiró por unos segundos. Yo no sabía si agradecerle o querer matarlo por sacarlo en plena mesa, pero lo cierto es que había dicho lo que todos pensaban. Mi hermano se puso rojo, apretó los puños, y por primera vez lo vi sin palabras. Mi madre intentó calmar las aguas, diciendo que los hermanos no debían echarse cosas en cara, pero ya era tarde. Los murmullos corrían, las miradas se clavaban en él, y yo sentía que por fin se había hecho justicia, no porque yo lo dijera, sino porque la misma familia lo estaba poniendo en su lugar. Lo más irónico fue cuando después del almuerzo se me acercó a solas en el patio. Tenía los ojos vidriosos y la voz rota. Me dijo, mira, yo sé que me porté como un imbécil con vos, pero necesito que me ayudes. Si no lo haces, no sé qué voy a hacer. Ese momento fue como un golpe directo a mi ego. Era exactamente lo que yo había esperado durante años. Verlo admitir que me necesitaba, que yo tenía lo que él no podía conseguir por sí mismo. Pero no era tan simple, porque dentro de mí había una lucha, la parte que quería vengarse, devolverle el dolor, y la parte que todavía, a pesar de todo, lo seguía viendo como mi hermano. No le respondí en ese instante. Solo le dije, voy a pensarlo. Y lo dejé con la palabra en la boca. Esa noche no pude dormir, no porque sintiera lástima, sino porque entendí que lo que estaba en juego no era solo un favor económico. Era algo mucho más grande. Era la oportunidad de decidir cómo se reescribiría la historia de nuestra relación.
si iba a seguir siendo el resentido de siempre o si iba a darle un giro que nadie esperaba. Y lo que decidí hacer después encendió todavía más chisme en la familia. Pasaron unos días después de ese almuerzo familiar y yo todavía tenía en la cabeza la escena de mi hermano suplicándome en el patio, su voz quebrada, sus ojos rojos, y esa frase clavada en mi mente: si no lo haces, no sé qué voy a hacer. Nunca lo había visto tan vulnerable, pero tampoco se me borraba de la memoria la forma en que él me había humillado delante de todos años atrás. La familia no tardó en meterse. Mi madre fue la primera en llamarme, pidiéndome, casi rogando que lo ayudara, que al final la sangre pesa más que el resentimiento. Mi tía me escribió un mensaje larguísimo hablando de lo difícil que era caer de tan alto y que uno nunca sabe cuándo le toca lo mismo. Incluso mi abuela me llamó para decirme que un buen hermano siempre tiende la mano, aunque haya rencores. Pero entre todos esos sermones, también llegaron mensajes distintos. Mis primos me decían que no fuera tonto, que él nunca se había preocupado por mí, que si ahora me necesitaba era puro interés. Una prima incluso me confesó que él había hablado pestes de mí a sus espaldas durante años, que me llamaba el fracasado de la familia, cuando se reunía con los amigos de su suegro. Eso me ardió todavía más. Esa mezcla de voces me carcomía por dentro. Por un lado estaba la presión de ayudarlo, de demostrar que yo no era como él, que podía ser mejor. Pero por el otro, estaba el resentimiento acumulado, ese deseo de ver cómo el mismo que me pisoteó se hundía en su propia miseria. La decisión la tomé una semana después, cuando mi madre organizó otra comida en casa, esta vez más pequeña, solo ella, mi hermano y yo. Yo llegué tranquilo, pero por dentro sabía que esa sería la noche de la confrontación. Apenas nos sentamos, mi hermano empezó a hablar. No había arrogancia, ni sarcasmo, ni esa superioridad que tanto lo caracterizaba. Era un hombre roto, desesperado, prácticamente suplicando. Me explicó que no tenía dónde quedarse, que debía dinero, que había intentado conseguir trabajo, pero nadie lo contrataba porque todos lo conocían como el yerno rico, que ya no tenía respaldo. Y de pronto, sin que nadie lo obligara, soltó lo que jamás pensé escuchar de su boca. Hermano, yo sé que fui un desgraciado con vos. Te traté mal, te hice sentir menos, y hoy me arrepiento de cada palabra. Nunca pensé que la vida me iba a poner en esta posición, pero necesito que me des una mano. Mi madre lo miraba con lágrimas en los ojos, esperando que yo dijera algo. Pero yo me quedé callado. Lo miraba fijo, como si quisiera leer en sus ojos si sus palabras eran reales o si era otra actuación para manipularme. Respiré hondo y le dije lo que llevaba años guardado. ¿Sabes lo que me dijiste aquel día frente a todos? Me dijiste mantenido, me ridiculizaste, me dejaste como un parásito delante de la familia. Nunca pedí lujos, nunca presumí nada. Yo solo estaba tratando de levantarme. Y vos, en lugar de darme una mano, me hundiste más. Mi madre intentó interrumpir, pero yo levanté la mano y seguí. ¿Y ahora vienes a pedirme ayuda? Después de reírte de mí, de hablar mal a mis espaldas, de pintarme como el fracasado de la familia. Mi hermano se quedó helado. No esperaba que yo lo enfrentara así, con esa dureza. Tartamudeó un poco. Intentó justificarse, pero no tenía argumentos. Finalmente bajó la cabeza y dijo apenas en un susurro: «Tenés razón. Yo me lo busqué». Ese silencio fue pesado. Mi madre me miraba suplicante, esperando que yo le tendiera la mano, y yo por primera vez tenía todo el poder en mis manos. No le dije que sí, tampoco que no. Solo le dije algo que lo dejó en shock. Si realmente querés mi ayuda, vas a tener que demostrar que cambiaste. No te voy a salvar de la noche a la mañana. Primero vas a tener que tragar tu orgullo y admitir frente a toda la familia lo que hiciste conmigo. Que me humillaste, que me trataste como basura y que ahora sos vos el que depende de mí. Mi madre se quedó muda. Mi hermano me miró con ojos desorbitados, como si lo hubiera condenado a muerte. Pero yo sabía que ese era el único precio justo. Que la misma familia que lo aplaudió mientras me hundía, ahora lo viera reconocer que yo no era el mantenido, que él había vivido toda su vida de favores y apariencias. Esa condición cambió todo, porque lo que sucedió en la siguiente reunión familiar superó cualquier chisme, cualquier pelea, y dejó a todos con la boca abierta. La reunión familiar se organizó un domingo al mediodía en la casa de mi abuela. Era tradición que todos fuéramos, aunque la mayoría sabía que ese día no iba a ser una comida cualquiera. Yo llegué temprano, tranquilo, pero por dentro con los nervios a mil. Sabía que lo que estaba por pasar iba a marcar un antes y un después en nuestra familia. Mi hermano llegó después, con la cara desencajada, el mismo aspecto cansado y derrotado que llevaba arrastrando desde hacía semanas. Apenas entró, las miradas se clavaron en él. Nadie dijo nada, pero se sentía el murmullo contenido, esa tensión que hace que todos se sienten al borde de la silla, esperando el primer movimiento. Yo lo observaba en silencio.
esperando a ver si cumpliría con la condición que le había puesto. Durante el almuerzo apenas probó bocado. Se notaba que la comida se le atragantaba, hasta que finalmente se levantó de la mesa, carraspeó y pidió la palabra. «Tengo algo que decir», empezó con la voz temblorosa. El silencio fue absoluto. Nadie se movió, ni siquiera los niños. Todos lo miraban. Yo... tragó saliva. Yo traté muy mal a mi hermano. Lo humillé. Lo hice sentir como si no valiera nada. Le dije mantenido. Le eché en cara cosas que no merecía escuchar. Y hoy estoy acá para decirles a todos que me equivoqué. Que él no era el fracasado. El fracasado soy yo. Hubo un murmullo inmediato. Varias tías se miraron sorprendidas. Mi abuela abrió los ojos como platos. Y mi madre empezó a llorar en silencio. Mi hermano siguió hablando, cada palabra pesándole como plomo. Viví de favores, de la plata de otros, de la familia de mi esposa. Y cuando todo eso se vino abajo, me quedé sin nada. Mientras tanto él, me señaló con la mano temblorosa, él se levantó solo, con su esfuerzo, con sus ganas, sin que nadie le regalara nada. Y ahora soy yo el que depende de él. Ese momento fue tan impactante que nadie supo qué decir. El rey de la familia, el exitoso, el orgulloso, estaba confesando frente a todos que había sido un fraude y que yo, el mantenido, había demostrado más dignidad que él. Una prima soltó un suspiro burlón. Otra tía murmuró, ¡qué fuerte! Y mi abuela, que siempre lo defendió, bajó la cabeza sin decir una palabra. Yo lo miraba sin mover un músculo, disfrutando de cada segundo. No porque quisiera verlo arrastrado, sino porque por fin la verdad estaba expuesta ante todos. Cuando terminó de hablar, se sentó de nuevo, con las manos temblando. Nadie aplaudió, nadie lo consoló. Era como si el aire se hubiera congelado. Entonces fui yo quien rompió el silencio. Ahora ya saben quién fue el verdadero mantenido todo este tiempo. Las caras de sorpresa fueron inmediatas. Algunos se rieron nerviosos, otros desviaron la mirada. Y yo, con toda la calma del mundo, añadí, y para que quede claro, sí, lo voy a ayudar. Pero no porque se lo merezca, sino porque yo no soy como él fue conmigo. Mi madre rompió en llanto, esta vez de alivio. Los demás murmuraban, el chisme ya se estaba cocinando para salir de esa mesa y recorrer toda la familia extendida. Esa fue mi victoria. No fue el dinero, ni el éxito, ni siquiera el poder de decidir si lo ayudaba o no. Fue verlo admitir delante de todos lo que siempre me negó, que él me había pisoteado, que yo no era el fracasado, y que al final, el verdadero karma le llegó a él. Ese día salí de la reunión con una sensación que nunca antes había tenido. Paz, porque no tuve que vengarme de manera cruel. El tiempo y la vida ya lo habían hecho por mí. Y lo mejor de todo es que la familia entera fue testigo. Desde entonces, cada vez que alguien intenta menospreciarme, solo recuerdo esa escena. Mi hermano confesando su verdad delante de todos y yo recuperando mi lugar con la cabeza en alto. El resentimiento no desapareció del todo, pero dejó de doler. Porque ahora sé que no necesito probarle nada a nadie. La vida, tarde o temprano, siempre cobra las deudas.